y hoy estamos aquí en el espacio de entrevistas del Grupo de Antropología de la Vida Animal y tenemos el placer de contar con Silvina Peseta. Silvina es doctora de Derecho de la propia Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es creadora del Seminario de Ética Animal de la Universidad de Buenos Aires. Es académica visitante en el Instituto Max Planck e incluso de la propia Universidad de Harvard, y también es investigadora del CONICET en Argentina. Muchas gracias, Silvina, por poder compartir contigo y estar hoy aquí en este espacio. Ya, perdón que yo lo escribí mal, digamos, yo fui investigadora visitante en el 2023 hasta el 2024 en Harvard y en el 2023 y en el 2019 en el Max Planck. Es en pasado, pero yo no me expresé bien cuando lo escribí y te mandé no es que ahora soy, fue, digamos, algo que duró un tiempo y se terminó. Y se terminó. Vale, vale. Y sí, solo para aclarar. Bueno, en este diálogo que hoy vamos a hacer, es verdad que teníamos una serie de preguntas. Antes que nada, lo que te quiero decir que realmente, bueno, lo que conocemos de tu trabajo es impresionante eh, cómo has podido hacer que el animalismo toque las puertas y entre en el ámbito académico, porque da formación, ¿no?, dentro del espacio universitario. Y bueno, no sé si quieres comentarnos un poquito sobre ello. Sí, sí, por suerte, bueno, esto empezó hace un par de años y bueno, afortunadamente no es que estaba sola, había otro profesor que al mismo tiempo que yo tenía interés en dictar un curso sobre ética animal y además ya había abierto un curso de derecho animal, y había como una especie de campo fértil para empezar a pensar esto, no sin problemas, porque bueno, como bien vos decís, es un tema que, bueno, ahora está un poco más legitimado, pero siempre está puesto como en cuestión, porque bueno, los derechos de los animales o la ética animal, ¿qué es eso? Hay temas más importantes, primero los humanos, así que por supuesto siempre es algo que necesita ser defendido, pero en su momento lo que yo hice fue presentar esta propuesta y entonces el titular de la cátedra me presentó al otro docente que tenía interés, que es mi colega y amigo Pablo Suárez, y presentamos este curso de ética animal, que en realidad lo gracioso es que tenía un nombre mucho más largo porque era teoría y filosofía del derecho animal. Entonces nos advirtieron que así cuando se apareciera en la oferta, para que los alumnos elijan la materia, no iban a llegar a leer el nombre completo porque solamente se leen las dos primeras palabras o tres, entonces iba a quedar como filosofía y que pusiéramos un nombre más corto. Y entonces le pusimos ética animal, que además refleja un campo de investigación. Pero a la vez, y para mí igualmente importante, o quizás incluso más importante aún, como yo soy investigadora de CONICET, yo había cambiado mi tema de investigación de mi tema original, que fue el tema de tesis doctoral, hacia la fundamentación de los derechos de los animales. Y me parece que ahí también, quizás incluso más difícil, porque es una institución en la que se evalúa mucho más que lo que, digamos, la oferta o digamos, hay una evaluación mucho más fuerte en términos de pares cuando uno presenta sus proyectos de investigación y ahí ese proyecto fue bien recibido y bueno, y a partir de ese momento yo me dedico full time a la investigación y así fue también como gané becas internacionales para ir a Estados Unidos, para ir a Alemania, o sea, siempre trabajando en esa área y entonces eso me permitió a mí publicar, digamos, y de esa manera poder entablar un diálogo en el campo jurídico con mis colegas que se dedican a otros temas dentro del derecho, porque, bueno, yo hago investigación, otras personas se dedican a el ejercicio de la función pública o a hacer, a litigar, digamos, y entre todos vamos construyendo lo que es el derecho animal desde distintos roles. Ujú. Qué interesante y qué importante. Y la verdad es que, claro, tú estás en Argentina, nosotras estamos en España, y yo me pongo a pensar en mi contexto actual, y concretamente todavía incluso más local, eh, que es Canarias, y la verdad es que veo esa dificultad y veo algo realmente
prácticamente imposible, ¿no? Que la parte académica reconozca eh, ciertos estudios críticos animales y mira, es algo que has podido lograr allí. Y en relación a la participación de las alumnas, del alumnado, es bastante, tiene bastante demanda, Silvina. Y el curso se dio exitosamente durante varios años. Este año hubo un problema administrativo y no salió no salió ofertado. Eso es como uno presenta la oferta, una cuestión administrativa, pero sí. Y además también a raíz de ese curso yo creé una cuenta de Instagram que al principio estaba relacionada con el curso y después se independizó, en el que también hago un trabajo de difusión, en el que trato de llegar con los mismos temas que dábamos en clases o las discusiones más actuales de derecho animal a un público, digamos, más amplio, no necesariamente abogados, no necesariamente estudiantes de derecho. Pero sí, el curso tuvo mucho éxito y tuvimos cohortes, siempre completo el curso. Qué bien, sí, tener esa oportunidad, ¿no? De repetir y repetir gracias a esa imprudencia. Pues bueno, mira, Silvina, nosotras teníamos una serie de preguntas en relación a lo que hemos podido leer sobre ti, sobre tu trabajo. Admiramos mucho la gran labor que has hecho en la teoría política o de derecho filosófica en relación a las relaciones que tenemos con los animales liminales, concretamente todos los estudios y los artículos que has escrito en relación a las palomas de la calle. Y quería empezar con una entrevista, con una pregunta bastante clara y sencilla. ¿Realmente cuál crees tú que son las principales violencias que están expuestas las palomas en la calle? Sí, yo creo que la violencia principal a la que están expuestas es a las carencias que tienen para conseguir los recursos necesarios para tener una vida que valga la pena. Esto tiene que ver en primer lugar con la comida y en segundo lugar con acceso al agua limpia y por supuesto la posibilidad de acceder a la salud veterinaria, al tratamiento veterinario si es que lo necesitan y como por supuesto como cualquiera de nosotros, como cualquier animal, Claro. hay momentos en los que uno necesita ayuda médica. Y además de eso, hay dos temas que también las afectan específicamente, que son la crueldad de los humanos, que buscan por distintos medios que las palomas no se acerquen o que no puedan, por ejemplo, posarse o anidar en distintos lugares y usan métodos que les causan mucho sufrimiento, eventualmente incluso una muerte dolorosa, por ejemplo, por inanición. A veces se ponen redes y esas redes están mal colocadas o no tienen mantenimiento, o a veces se colocan incluso en lugares en donde hay palomas anidando y tienen sus pichones sin importar que esos animales estén ahí, entonces los animales no pueden salir y mueren de hambre y de sed. Y la otra cuestión es que muchas veces uno ve, lamentablemente, personas muy intolerantes con las palomas. Las palomas tienen un comportamiento similar al de los perros, se acercan a los humanos porque son animales que están acostumbrados a vivir entre nosotros, son animales que tienen este comportamiento de acercarse a pedir para comida, porque comen de los restos de lo que nosotros tiramos. Y algunas personas a veces se las ve intentando patearlas, o dejando que los chicos las persigan y las palomas se asustan con esto. Y finalmente también, mientras más sucia esté una ciudad, más afectada va a estar la salud de las palomas. Y uno de los hechos más dolorosos para las palomas es que, como son animales que pasan una gran parte de su tiempo caminando y no volando, porque es así como que comen del suelo, Ujú. que son granívoras, pero en realidad se adaptaron y comen prácticamente cualquier cosa. eh, y son animales, imagínense el tamaño de ellas, cualquier hilo, pelos humanos que haya en el piso es como para nosotros el equivalente de una cuerda que se nos enredara y que no pudiéramos sacárnosla. Entonces, hay muchas palomas que si las personas prestan atención van a ver que les falta una patita, o les faltan dedos de una pata, o que tienen las dos patas em,
enredadas con hilos que se las unen y les impide caminar correctamente, y eso eventualmente puede terminar en una infección generalizada, en la pérdida de un miembro, en la imposibilidad de volar como corresponde y conseguir alimento, y eso es un producto de que nuestras ciudades están muy, muy sucias. Hay grupos alrededor del mundo en distintas ciudades que se dedican a justamente a eso, se encuentran en lugares en donde hay poblaciones de palomas asentadas, por ejemplo, alguna plaza, y lo que hacen es capturar a las palomas, van con un kit, capturan las palomas que tienen las patitas con estos hilos o con pelos, limpian todo lo que pueden, y si la paloma puede ser liberada, la liberan en el momento. Si la paloma necesita atención veterinaria porque, por ejemplo, tiene una infección y necesita tiempo para recuperarse de esas heridas, se las llevan hasta que puedan, les dan la atención necesaria y las vuelven a liberar en el mismo lugar donde la capturaron. Ese es uno de los problemas más importantes que aqueja a las palomas. Claro, y encima las pobres son víctimas de un discurso de odio continuo, eh, además de ellas de sufrir todas esas violencias que ahora tú misma nos estás explicando, encima, pues claro, bueno, es que esas violencias tienen la base, ¿no? Ese discurso de odio, pero es que encima todavía hay debe de tener una creencia o una relación con ella en base a la empatía o la compasión, o pues todos los contrarios, tenemos una relación con ella de desprecio, de odio, que lo que hace es que todavía las pone en una situación de más vulnerabilidad, ¿no? Claro. ¿Por qué crees de dónde crees que surgen estos discursos de odio hacia el... Bueno, hay estudios interesantísimos hechos por distintos investigadores que vienen del campo de las ciencias sociales. Hay un paper y también un libro muy bueno que creo que es em, el más interesante y el mejor documentado respecto del cambio de la percepción social sobre las palomas, que es de un autor un sociólogo que se llama Colin Sherolmack, que el paper se llama Cómo las palomas se convirtieron en ratas con alas, y él hace una historia de cómo las palomas pasaron de ser animales sumamente valorados por las personas, porque las Ujú. explotaban para distintas cosas, desde carne, para fertilizante de los excrementos de las palomas, como ornamentos, y principalmente luego como palomas mensajeras, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dejaron de ser útiles o dejaron de ser un recurso, se convirtieron, y sobre todo, y él traza el paralelo también con la modernidad y la aparición de esta separación entre la ciudad y lo rural, el lugar para los animales y el lugar para las personas, y ciertas ideas de higiene, y que las palomas dejaron de ser útiles. Entonces las palomas pasaron a ser recalificadas de animales útiles y animales que eran, imagínate que para que sea un animal que era consumido, no estaba esta percepción de que la paloma era un animal sucio, un animal peligroso para la salud humana, era parte de la dieta Ujú. o era parte de la tecnología de la comunicación, así que las personas vivían con las palomas en un palomar, o sea, era algo común, el ejército tenía palomas, pasaron de esa situación de ser explotadas, pero a la vez también ser consideradas un recurso útil, de ser valoradas, a ser consideradas ratas con alas. Y él, porque la rata es también un animal símbolo de aquel animal, de todo lo que es perjudicial para lo humano y lo que habría que combatir, digamos, asociado con lo peor que puede pasar, que es que, bueno, es un animal que contagia enfermedades incurables, que nos puede poner en una situación de riesgo vital. Entonces se asimila la paloma a la rata. Lo que tiene además la paloma es que la paloma, a diferencia de las ratas, uno las ve. La paloma tiene comportamiento diurno y la paloma convive con nosotros y además se acerca a los humanos. Las ratas tienen un comportamiento distinto, viven de noche, no se van a acercar a los humanos para pedir comida, entonces eso las hace blanco más fácil de la intolerancia, porque las ratas y los ratones en general no los ve, sabe que están ahí porque aparecen rastros de ellos, pero la paloma es, es de una presencia permanente, molesta,
y a lo largo del globo. Entonces genera esto. Él rastrea la idea de ratas con alas. Algunos dicen que viene la expresión de una película de Woody Allen, pero él la encontró antes haciendo un estudio sobre notas publicadas en diarios en Estados Unidos y al parecer fue la expresión que usó un intendente de Nueva York para referirse a una campaña que estaba haciendo de limpieza de la ciudad, en la que había prometido limpiar las plazas de todas las cosas que le parecían inconvenientes y en esa misma categoría de inconvenientes ponía a los homosexuales, así dicho por él, que iban a las plazas y a las palomas, que eran ratas con alas. Entonces, claro, caen dentro de la categoría de lo, de lo que no debe, de lo que no debe estar, de lo que no debe compartir lugares con nosotros. Y esto se fue reproduciendo como mito, digamos, la idea de que son peligrosas para la salud, que son sucias, de que son una plaga, de que hay que hacer algo con las palomas y además como son animales que son considerados peligrosos o sucios o molestos o no nativos, la gente percibe con menos desagrado que haya actos de crueldad contra ellas, o si encuentra una paloma muerta en la calle, no le da la misma impresión que le daría, por ejemplo, si encontrara un perro. Si ve a alguien tratando de patear una paloma, no tiene la misma reacción que tendría si ve a alguien tratando de patear un perro o un gato por la calle. Bueno, este tipo de cosas que pasan con estos animales. Sí, todo el concepto, toda la alteridad que se ha creado sobre el concepto paloma y también sobre el concepto rata, sobre el concepto de la otra, la diferente o la que incomoda, ¿no? En un determinado espacio. Claro, ahora aquí me acuerdo del concepto de animales liminares que sale en el libro de Sópoli. A lo mejor nos puedes explicar un poquito ese concepto, si quieres. Sí, Donaldson y Kimlicka en Zoopolis lo que hacen es partir de la teoría del derecho animal tradicional, que considera que todos los animales sintientes tienen valor intrínseco por el solo hecho de existir y de ser y de tener estas capacidades de tener experiencias positivas o negativas y que cada uno tiene una propia vida que es del interés de cada animal conservar. Y lo que ellos dicen es, bueno, nosotros partimos de eso, obviamente que esa es nuestra base teórica, nosotros aceptamos que eso es así, éticamente es lo correcto, pero vemos algunos problemas con cómo han dividido o cómo han categorizado los teóricos que trabajan desde esta perspectiva los animales. Usan dos categorías, que son dos categorías que también uno puede ver reproducidos, por ejemplo, en los sistemas jurídicos, que son, hay animales domesticados Ujú. y hay animales que son salvajes. Entonces ellos dicen, bueno, esto es muy problemático porque hay animales, primero porque es difícil a veces establecer cuándo un animal es, por ejemplo, salvaje. Hay biólogos que, por ejemplo, no consideran a los animales nacidos en el zoológico, que no se podrían liberar nunca porque ellos llevan varias generaciones naciendo en cautiverio, como animales verdaderamente salvajes. Entonces ahí hay algunos problemas. Y después tenemos problemas con animales domesticados que llevan varias generaciones viviendo sin estar bajo el cuidado humano y que sobreviven perfectamente, como es el caso de las palomas urbanas, de los que se llaman palomas de Ujú. la roca o columbalilla. Entonces ellos dicen, bueno, además de esos problemas, lo que tenemos también es que la idea del animal salvaje, o por lo menos uno de sus derechos básicos, es a que esos animales estén libres y se les respete su derecho a vivir en su hábitat y a liderar sus vidas como a ellos les parezca. Y por otro lado, los animales domesticados son animales que, por sus características y porque nosotros los humanos los hemos criado durante siglos para que tengan determinadas características, dependen de los humanos y en principio, por lo menos muchas de esas especies van a seguir dependiendo de nosotros por mucho tiempo. Y entonces digamos, necesitan de un contacto continuo y permanente de algún humano o de algunos humanos para sobrevivir. Pero después hay un montón de otros animales que viven alrededor de los humanos, pero que no están ni en la naturaleza, entre comillas, o sea, no están allá afuera, digamos, en un espacio en donde no haya humanos, y tampoco son dependientes de manera inflexible de un humano o de un grupo humano en particular, sino que sobreviven y tienen una relación con los humanos, que en biología se llama una relación sinantrópica, en la que, si no me acuerdo mal, creo que sí, en la que ellos se
benefician de vivir en los entornos urbanos. Por ejemplo, en el caso de las palomas se pudieron adaptar porque en sus antepasados vivían en, en montañas con rocas, no me sale ahora la palabra, me sale arrecife, pero me sale la palabra en inglés, pero no en ya me acordé. Los antepasados no hacían, por ejemplo, no hacen nido en los árboles en general, aunque en las ciudades a veces uno ve que las palomas están posadas en los árboles, pero sino que hacían en acantilados, perdón, en acantilados. Entonces, ellas están acostumbradas a pararse en formaciones rocosas y los edificios le recuerdan eso, entonces son un espacio apto para que ellas ahí puedan hacer sus nidos. Y porque además las ciudades les permiten encontrar comida en el piso, comida que no es de gran calidad, pero comida al fin. Y así pasa con las ratas, y así pasa dependiendo de la ciudad, con otras especies, con ardillas, con las gaviotas, con los zorros, con distintos animales que ya se acostumbraron a vivir en entornos urbanos porque o construyeron ciudades en lugares donde que eran lugares que eran su hábitat originariamente, o porque fueron desplazados y encontraron una ciudad en el medio, o porque son, como por ejemplo en el caso de las palomas, animales que habían sido domesticados y que después fueron abandonados y entonces fueron formando sus propias poblaciones y se adaptaron bien a vivir en este estado de libertad, pero una libertad en la que necesitan que haya humanos, por lo menos por ahora, o necesitan de los recursos que encuentran en las ciudades o en los entornos urbanos para poder sobrevivir. Y las palomas son uno de esos casos emblemáticos y son animales que ellos dicen, bueno, no son ni salvajes ni domesticados, vamos a crear una tercera categoría, que las categorías para ellos son flexibles, o sea, no es que la categoría responde a una clasificación biológica, entonces dicen, bueno, mejor la misma especie puede haber poblaciones de la misma especie que sean domesticadas, liminales o salvajes. La categoría de liminal es esa categoría intermedia entre el domesticado y el salvaje. Las palomas, gran parte de las poblaciones de las palomas son liminales. Pero, por ejemplo, una especie que puede revestir la misma especie con 3 categorías pueden ser los conejos. Los conejos pueden vivir en estado salvaje, hay conejos que viven en las ciudades, en los parques, y hay conejos que son domesticados. Entonces no responde a una categoría doméstica. Y la situación y las relaciones, las obligaciones, los derechos que tiene cada una de esas categorías son distintos dependiendo de cuál sea su lugar. El conejo que vive en la ciudad tiene digamos, tiene unos derechos y nosotros tenemos unas obligaciones hacia ellos que son distintas que la situación del conejo que está en el campo, solo o en el monte, que la de un conejo una persona que vive con un humano y que depende exclusivamente de su humano para sobrevivir. Claro, es que al final convivimos en los espacios urbanos con animales con diversos e infinitos individuos que deberíamos ser conscientes de su presencia y reconocerlos también como ciudadana. Y aquí nos encontramos, Silvina, qué desafío en este momento, en pleno año 2025, nos encontramos para reconocer la ciudadanía, los demás animales. Y bueno, realmente aquí también me sale otro término que es el de ciudadanía. Sí. Cuasi, a ver, ay, perdona, que lo conté. Cuasi ciudadanía. Bueno, en el libro de Zoopolis también habla un poco en algún apartado del libro, habla de reconocimiento de la ciudadanía y de reconocimiento de la causa y ciudadanía de los animales liminales. Pero bueno, la cuestión, ¿qué desafío nos encontramos en el reconocimiento de la ciudadanía de las otras especies? Porque, sí, perdón. El concepto de ciudadanía para los animales es el concepto que ellos postulan como consecuencia directa de reconocer a los animales como sujetos de derechos. Ellos dicen, bueno, imaginemos un mundo en el que mañana reconocemos que los animales no son cosas, que son sujetos de derechos, que tienen derechos. Imaginemos que vamos a tener que agregar una tercera categoría, la de liminales, porque no podemos simplemente dejar a los animales
los animales que viven en las ciudades van a tener que tener algún tipo de protección específica porque van a seguir viviendo acá. Los domesticados van a seguir con nosotros por mucho tiempo y ellos no aceptan la idea de la extinción de los animales domesticados. Creen que es posible tener una buena relación respetuosa de esos individuos, a diferencia de o de otras posturas abolicionistas. Y también consideran que respecto a los animales salvajes tenemos obligaciones más fuertes que las que normalmente se postulan. Entonces ellos van a decir, bueno, imaginemos que mañana cambian las leyes y los consideramos sujetos de derechos. Tenemos que pensar en estas 3 categorías y entonces vamos a tener que pensar en qué estados van a poder ellos ir a pedir esos derechos, porque cuando uno piensa en los derechos humanos, por ejemplo, piensa que son universales, que todas las personas los tenemos, más allá de que un estado reconozca o no reconozca determinados derechos, pensamos que esos derechos existen y que tiene sentido pensar en términos de violación de los derechos humanos, pero también es cierto que hay determinados derechos específicos que los podemos pedir en algunos lugares y en otros lugares no. Por ejemplo, yo, si no soy ciudadana de un determinado estado, puedo tener acceso a la salud para algunas cosas, por ejemplo, como emergencias, pero no puedo hacer forum shopping para ir a operarme al lugar que me parezca, porque el derecho a la salud lo voy a poder reclamar específicamente en la comunidad política a la que pertenezco, que es, en este caso, por ejemplo, Argentina. O el derecho a votar, el derecho a participar en el debate público y que mis intereses sean tenidos en cuenta en particular, los voy a tener en la configuración política actual en el estado o los estados de los que soy nacional o en los que tengo derecho, por ejemplo, de residencia. Entonces ellos van a decir, bueno, con los animales pasa lo mismo. Si los animales son sujetos de derechos y tienen derechos negativos y derechos positivos, ¿a dónde los van a ir a pedir? Entonces ellos van a decir, vamos a considerar a los animales salvajes como ciudadanos de sus propios territorios. Vamos a considerar a los animales domesticados como ciudadanos plenos de nuestros propios estados. Entonces, todos los animales domesticados, porque los animales domesticados, pensemos que a diferencia de los salvajes, por ejemplo, no se desplazan. Por eso la diferencia es importante. Los animales salvajes no son nacionales de un territorio específico, por ejemplo, porque tienen conductas migratorias, o porque aun cuando no la tuvieran y estuvieran asentados solamente circunscritos a un Estado nacional humano, tienen sus propias reglas y no dependen de los humanos para sobrevivir, por lo menos en cuanto a especie. No tienen interés en convivir con los humanos. Los domesticados no solamente tienen interés, sino que además nos necesitan. Y con respecto a los animales liminales, lo que van a decir ellos es, bueno, que sean ciudadanos plenos, no les, y esto lo podemos debatir, yo no estoy plenamente de acuerdo con esta idea, pero ellos dicen, ser ciudadano implica, además de tener derechos, tener determinadas obligaciones. Y para poder respetarle esos derechos y para que ellos puedan integrarse a la comunidad, habría que limitar mucho sus derechos. Y los animales liminales en general, sí, sobre todo si nosotros le otorgáramos los derechos y los protegiéramos, no se beneficiarían, por ejemplo, de volver hacia atrás y vivir una vida como los animales domesticados. Entonces, el estatus político no sería de ciudadanos, sino que sería de residentes permanentes, como una persona, y ellos ponen el ejemplo de los migrantes que van a vivir muchos años. Ellos son canadienses, también hay que entender el contexto en el que idean los ejemplos que ponen, ¿no es cierto? Digamos, cuál es su inspiración. Entonces ellos dicen, bueno, por ejemplo, en Canadá hay mucha gente que es migrante, que viene de Filipinas a trabajar durante muchos años, pero no tiene ningún interés en formar parte, no quiere asentarse en Canadá, sino que manda su dinero a Filipinas o a otros países sudeste asiático, y cuando se jubilan, que vuelven a sus países. Entonces esos migrantes que están ahí necesitan tener derechos, todos los derechos robustos posibles, pero no son ciudadanos, tienen residencia permanente. Entonces, por ejemplo, no pueden votar, por ejemplo, a nivel nacional. En Argentina, los residentes extranjeros, por ejemplo, pueden votar, pero solamente a nivel municipal. Si hacen un trámite y tienen otros derechos, pero no tienen todos los derechos de los argentinos. Tienen acceso a la salud, tienen, por supuesto, todos los derechos humanos reconocidos, a comerciar, todos los derechos básicos, pero no son ciudadanos plenos. Ellos argumentan que para los animales liminales todos esos derechos que vienen atados con ciertas obligaciones no son convenientes para los animales liminales, pero que bueno, que es la propuesta y que además después dependerá de cuál sea la especie. Habrá especies a las que les conviene y habrá especies
a las que a las que a lo mejor les conviene ser domesticadas. En mi entendimiento, para mí, las especies las especies liminales deberían tener más derechos y a muchas de ellas les convendría volver a una situación en la que haya mucha más protección de los humanos. Y en el caso de las palomas, por ejemplo, yo creo que se beneficiaría muchísimo más de vivir con humanos, como viven nuestros perros y nuestros gatos, que vivir en la calle. Ujú, ujú. El proceso para ellas debería ser inverso. Yo creo que podrían vivir mucho mejor si nosotros construyéramos palomares y estuviéramos con nuestro cuidado y no viviendo en libertad en la calle, no así con otras especies urbanas. Ujú, claro, por las diversas violencias a las que son sometidas y a las que están expuestas en la vida. Y con la característica de los animales también. Por ejemplo, uno no puede imaginar a las ratas que tienen otro tipo de conducta. No sé si biológicamente para ellas sería bueno vivir con nosotros. Ujú, A lo mejor sí, lo desconozco, o sea, no. claro, en lo que comentas, hace una relación muy, muy interesante entre grupos de humanas con los grupos de los animales liminales y, y realmente existe una relación muy estrecha, ¿no? Entre el concepto de racismo que pudiéramos crear con otros grupos de personas de otro origen, de otro país, migrantes de otros países, con el discurso continuo y la creencia y la alteridad que hemos creado sobre las palomas. Sí, yo creo que es muy interesante para él cómo clasificamos o calificamos a personas humanas y animales como deseables o indeseables, nativos o no nativos, con derecho o no derecho a estar en un lugar por razones más bien arbitrarias. Y me parece que en eso coincide, digamos, y también la idea de pensar que eh, uno puede aislar eh, o considerar peligroso toda una categoría en lugar de pensar en términos individuales o de historias particulares o de merituar realmente cuáles son los riesgos, porque es cierto que los animales contagian enfermedades, esto es una realidad, nosotros nos contagiamos entre nosotros enfermedades y eso no lo pensamos como un problema, pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de las palomas, no son especialmente peligrosos. Nadie, con lo mismo que pasa a veces cuando se dan discusiones respecto de los migrantes y estas ideas o temores de que delinquen más o de que roban trabajos, o cuando uno muestra los datos, bueno, mira, pero no es así, qué sé yo, y acá hay una construcción, bueno, hay mucha resistencia para eso, entonces en términos de cómo simbólicamente se construyen esos discursos, es muy similar. Yo no soy especialista en esa área, yo trabajo en la fundamentación del derecho y la ética animal, pero uno ve que eso, digamos, que esos son paralelos que se trazan. Ujú. Bueno, y por lo que he leído, tampoco no hay informes que garanticen que la salubridad humana esté en peligro por culpa de las palomas. No, y hay estudios permanentemente monitoreos sobre las enfermedades que pueden transmitir las palomas y se van publicando papers, se hacen estudios de cuáles son los problemas que, digamos, las enfermedades que tienen. Sí tienen algunas enfermedades que son recurrentes, pero para que sean contagiosas a los humanos se tienen que dar situaciones muy específicas, por ejemplo, que hay una acumulación de heces muy grande, que se limpien esas heces en seco y se levanten las esporas para transmitir un hongo, que la persona que haga eso no tenga ningún tipo de protección o algunas otras enfermedades. El contagio por medio de la materia fecal es el mismo contagio que uno podría tener si está en contacto con materia fecal y no se lava las manos. Y materia fecal humano, materia fecal de cualquier otra especie, no son especialmente peligrosas, no hay ningún caso no hay una epidemia que hayan generado ellas, no hay ningún caso así de gran preocupación. Lo que sí tienen enfermedades que son transmisibles entre ellas y que sí les producen muchos problemas de salud, sobre todo en los lugares en donde hay un clima muy cálido, entonces el verano suele ser muy duro para ellas porque hay un tipo de viruela que las afecta y eso las transmite un mosquito que las va picando, ellos también las pican los mosquitos, entonces eso sí es un problema, pero es un problema para ellas, no es transmisible de los humanos. Ujú. Silvina, durante este proceso has estado hablando sobre derechos negativos y derechos positivos. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre ello? Sí,
esta clasificación entre derechos positivos y negativos es una clasificación que se da sobre todo en el marco del derecho constitucional de hace unos cuantos años atrás, en los que se consideraba el, que los ciudadanos teníamos algunos derechos que meramente requerían que nadie haga nada, o que el Estado se abstenga meramente. Por ejemplo, el derecho a votar se considerado un derecho negativo. Simplemente necesito, o el derecho a la vida, un derecho negativo. Simplemente necesito que nadie me mate. El derecho a votar necesito que nadie me impida, o el derecho eh, al libre movimiento. Y después había derechos, típicamente los que se consideran los derechos sociales, económicos y culturales, que se consideran derechos positivos, como por ejemplo el derecho a la salud, que requiere no solamente, que requiere que si estoy enfermo, por ejemplo, alguien haga algo y me provea algún servicio para curarme, o que provea de medidas como la vacunación para prevenir enfermedades. Entonces, esos derechos positivos requieren de una acción específica de parte del Estado. Entonces, esa distinción nos sirve también para los animales, porque, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, y después, bueno, esa distinción se puso en cuestión porque es obvio que que no hay derechos negativos como tales en los que solamente alcance con la abstención. Para votar también se necesita todo digamos, una inversión del Estado para llevar adelante las elecciones, o sea, no es que uno vota y ya. Para vivir también se implica que haya determinado orden, no sé, reglas de tránsito hasta seguridad, bromatología y una serie de cosas que hacen que uno pueda sobrevivir y no se muera simplemente porque decidió comprar algo en el supermercado, o digamos, o cruza la calle y sabe que si está en rojo quiere decir que los autos van a respetar y no puede cruzar. Entonces, y eso implica una inversión de dinero. Entonces, esta distinción entre negativo y positivo fue puesta en cuestión, pero sirve más o menos para ordenar. Y lo que es importante de esta distinción es que en general nosotros cuando pensamos en los derechos de los animales, pensamos en derechos negativos. O sea, bueno, ¿tienen derecho a la vida? Ujú. Eso significa que tienen derecho a que nadie los mate. Pero no significa, no había desarrollos para pensar que, bueno, y si el animal está enfermo y se va a morir, tiene derecho a que nosotros lo atendamos, si es que está en nuestras, digamos, si está dentro de las posibilidades individuales y sociales en las que ese animal encontramos ese animal, o tiene derecho a ser alimentado para no morir de hambre. ¿Qué significa el derecho a la vida? Entonces nosotros pensamos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que pareciera más fácil para el caso de los animales salvajes que para los domésticos, y a la integridad física y psíquica. Entonces, bueno, tiene derecho a no ser torturado, tiene derecho a no ser sometido a situaciones de estrés indebido, a situaciones de sufrimiento, a miedo. Pero bueno, tiene derecho a algo más aparte de eso, y eso no involucra algunas acciones, no involucra, por ejemplo, que entonces también organicemos nuestras sociedades, nuestras prácticas, considerando los intereses de esos animales, no solamente derechos negativos, es derechos negativos y derechos positivos, o mejor, derechos que implican acciones y omisiones, ambas cosas. Ujú, ujú. Claro, la definición que hace es muy, muy interesante, la separación de que al final no es una cuestión de unos meros derechos negativos, pero claro, cuando hablamos de las otras animales, como la cuestión es tan precaria y desgraciadamente padecen una situación tan mala que muchas veces caemos, ¿no? En el conformismo de, venga, pues vamos a conformarnos con esto y realmente no, son individuos, son personas no humanas con su forma de ser y deberían estar protegidas, amparadas y tener también sus propios derechos positivos. Y bueno, Silvina, para ir ya un poco cerrando, fíjate, lo que nos cuesta a nosotros como especie reconocer que somos una especie invasora. ¿Cómo podríamos romper la barrera de la especie? Sí, es una pregunta. Ojalá yo tuviera la respuesta de cómo responder. Yo creo que no sé si estamos cerca de romper la barrera de la especie, pero es cierto, en la última pregunta sobre la idea de que nosotros somos una especie invasora, me parece que, por lo menos bajo el sentido coloquial del término, lo que uno imagina que es una plaga, a veces los humanos nos comportamos como una plaga. Llegamos a los lugares y realmente arrasamos.
lo que estamos haciendo sin ningún tipo de pareciera que de conciencia de los límites que tiene el planeta y de que no estamos solos. O sea, pareciera que somos los únicos que importa y que además el planeta es infinito, con recursos infinitos, y si no, saldremos al espacio a depredar lo que haya que depredar también. O sea, como digamos, una especie de fantasía distópica en la que no parece haber límites. Yo no sé cómo se hace eso. A mí lo que me sirve siempre, yo te voy a contar una experiencia personal que a mí a mí personalmente, o sea, no sé si le va a servir a todos, pero que a mí siempre me pareció, que a mí me resultó muy conmovedora. Bueno, obviamente que ahí desde siempre me encantaron los animales, tuve animales, soy vegana y todo. Pero hace unos años, o sea, con lo cual estamos hablando de alguien que ya estaba muy metida en el tema, que le gustaban, que tenía, que sentía, digamos, que no tenía esta idea de que los animales son menos, o sea, pero hace unos años empecé a cursar una especialidad en bienestar animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que no pude terminar porque la pandemia y yo me fui ahí justamente a Alemania, después volví y me iban a dejar terminar, pero la especialidad no siguió, bueno. Pero la cuestión es que yo quería entender, porque nunca, digamos, yo estudié veterinaria ni ciencias biológicas, pero esta especialidad estaba abierta también a personas que no vinieran de esas áreas, y quería entender más desde el punto de vista biológico cómo se medían parámetros de bienestar animal y cómo lo veían los veterinarios y la gente que se dedicaba a eso, cómo veía el tema, porque a mí me parecía tan claro. Pero claro, y muchas materias eran dictadas, o casi todas, por médicos veterinarios que hacen clínica. Y una de mis mejores amigas es veterinaria, y entonces ahí, cuando empezamos a tener esas materias, todas las cosas que veíamos, que muchas de ellas eran de medicina, uno se da cuenta, claro, pero nosotros somos iguales. O sea, los animales tienen las mismas se les saca sangre igual, están sometidos a transfusiones, se los interna, se los medica, se puede medir estrés, tienen enfermedades como, no sé, presión, dependiendo de la especie, ¿no es cierto? Eh, entonces, es como, parece muy tonto lo que voy a decir, es algo que yo ya tenía internalizado, pero sí, pero claro, nosotros también somos animales, también compartimos tanto más de lo que uno quiera aceptar de él y lo complejo que es eso, porque imagínate que lo lejos que estamos de poder que a cada animal, una sociedad en la que nosotros brindamos a nuestros conespecíficos, de reconocer esa complejidad y ese otro que está ahí que tiene tantas necesidades otros y que sufre igual que nosotros y que tiene intereses y no quiere que le duelan las cosas y que tiene ganas de tomar decisiones y que se enferma. Entonces, y eso a mí me pareció como muy conmovedor y además me asombró porque me parecía como que, bueno, pero no debería yo ya saberlo a esto. Pero bueno, qué sé yo, no sé, cada tanto viene bien recordar. Creo que hay gente que no lo ve nunca. Solamente con su perro, o sea, y el resto, si es que tiene la suerte de tener un perro. Sí, conectas con su perro, pero no, luego no conectas con las demás especies porque no convive con él, con ella, que no ha creado ese vínculo. Sí. Pues Silvina, muchas gracias. No sé si quieres comentarnos algo para concluir. Sí, uno estar en el espacio y nada, y ponerme a disposición por si quieran digamos, si a alguien le interesa leer, por ejemplo, el texto de Colin Sherlock o el texto de mi amiga justamente que escribió su tesis en bienestar animal sobre las palomas, que está en español, que es súper interesante, en el que ella hace también todo el recorrido histórico de cómo, Nuria Kohusner, de cómo las palomas pasaron de ser animales reverenciados a ser animales odiados y distintas formas que se han ido tratando de implementar para hacer una especie de control de las palomas en las ciudades, controles éticos y no éticos, controles que incluyen matar y controles que incluyen hacer control de población, de reproducción, bueno, su eficacia. Así que si están interesados, con todo gusto. Y gracias de nuevo por el espacio. No, nada, muchas gracias a ti, la verdad, Silvina, ha sido un placer y muchísimas gracias de corazón por tu labor tan importante en el día a día.